Como para repasar un poquito, la vez pasada nosotros hablamos sobre lo que era hiperemia activa y pasiva, que la pasiva la llamamos congestión, que era, yo le decía que era mucho más, eh, le quería utilizar un poco ese término, pues lo van a encontrar con hiperemia pasiva o congestión, porque es más como para hacer una diferencia importante y no confundirlos. Pero habíamos hablado de que la hiperemia significa un aumento de contenido sanguíneo en el sistema capilar. Cuando hablamos de activa estamos hablando de las arteriolas y capilares. Y como para recargar un poquito les puse esta imagen que está en todos los libros, que creo que es del Robbins. No sé si la ven acá a la imagen, ya se las pongo en presentación. Pero esto le quería mostrar, esta es la circulación, cómo se produce el intercambio gaseoso y la circulación en forma normal. Tenemos la arteriola, los capilares, de los capilares y las vénulas. Esto sería cómo circula la sangre oxigenada, que estos colores, hasta los colores que se utilizan en los gráficos, son representativos. La idea de hablar de una color rojo, ¿se acuerdan que yo les decía que tenía que ver con la sangre que lleva oxígeno, que le da el color de hemoglobina, que es una sangre oxigenada y es de color un rojo intenso, que le llaman también un rojo carmín. Y en general la circulación venosa, que está encargada de dióxido de carbono, ya ha perdido ese oxígeno, por lo tanto se reduce la coloración y se la representa con el color azul. Cuando nosotros hablamos de una hiperemia activa, decimos que aumenta la cantidad de sangre en las arteriolas y capilares porque aumenta la irrigación en la zona, de lo que hemos hablado en la clase pasada, que puede ser por causas fisiológicas o patológicas. Esperen un segundito que tengo que salir a darle la entrada a sus compañeros. Cuando hablamos que es, ahí está Lucas. Cuando nosotros nos referimos a una causa, ¿se acuerda que hablábamos de alguna causa de hiperemia fisiológica? Habíamos hablado de procesos de digestión, actividad muscular, donde aumentaba la irrigación para realizar alguna actividad. Y en el caso de la patológica, les había indicado que la hiperemia es un proceso, es uno de los procesos principales de la inflamación que produce ese aumento de coloración, que se llama enrojecimiento, aumento de temperatura, porque es sangre arterial que viene cargada del calor interno del organismo. Habíamos hablado que en forma patológica representa principalmente los primeros signos de la inflamación y puede ser desencadenada por diferentes agentes. En el caso de la congestión, les había indicado que era un aumento de cantidad de sangre que es producida generalmente por un éxtasis venoso, donde hay un impedimento de la salida de sangre por las vénulas, por eso la coloración acá abajo de la congestión está en color azul, y es que aumenta que hay como un lentecimiento en la circulación que hace que se concentre la sangre carboxigenada, que la representamos como les decía de color azul. Acá a la derecha en la imagen, no hay muchas imágenes, la verdad, en internet sobre hiperemia, lo cual me resulta raro en los libros, sí hay bastante. Pero les quería indicar, por ejemplo, acá vemos una esclerótica en un canino. Fíjense cómo se ven los capilares ingurgitados. Si alguna vez han tenido algún proceso irritativo ocular, fíjense que cuando a ustedes se les irrita la mucosa ocular, van a ver que a veces un montón de capilares, por decir, ay, son venitas, generalmente la gente dice así, pero son los capilares que están ingurgitados de sangre y generan como una sensación de arena en el ojo que molesta. Esto produce lagrimeo, produce prurito en el animal y generalmente el animal produce un rascado que después se puede terminar con una lesión de córnea, con una úlcera de córnea y demás. Pero todos estos capilares, recuerden ustedes, que ya habíamos hablado en la clase pasada, ya les había dicho, generalmente están sin contenido de sangre, solamente van a presentar sangre cuando están con un proceso de hiperemia o con alguna actividad. ¿Se entiende eso, chicos? ¿Les representa, queda claro lo que es hiperemia y congestión? Sí, Sí, profe. profe. Bien, ¿Esto vamos a es, seguir. profe, a nivel de la microcirculación en todo el organismo o específico en Sí, algunas zonas? no, a nivel de todo el organismo, Luz. Ah, vos, Luz, la clase pasada no estuviste. No, no estuve, profe. Bien, Es más, me acabo de acordar que le tenía que mandar un mail. Ya le voy a bueno, escribir. sí, chiquita, porque el único mail que tengo es de una de las chicas que me mandó de la clase pasada. Sí, los revisé hoy a la mañana, como para que no me digan nada. Esperen un segundito.
Ahí les damos entrada a Dayana. Buenos días, Dayana. Vamos de vuelta al PowerPoint. Así que vos, Lu, cualquier Profe, cosa, Bueno, sí. yo le mandé el Bueno, mail tempranito hoy. ¿No le ha bueno, llegado nada? Samira, hoy la verdad que hasta que las 8:15, sí, 8:15 que yo entré a Google, no lo vi Solana todavía, pero ya me voy a fijar en el recreo, dale. Ah, buenísimo. Capaz que lo puse mal. No, pero por ahí capaz que se demora como la computadora y el internet por ahí, demoran por ahí cuando está lento 10 minutos en llegar, en hacerse muchas veces visible. Tendría que actualizarlo porque capaz que lo que yo lo tuve abierto no se actualizó. Listo. Gracias, profe. No, de nada. Escuchen, chicos, nosotros habíamos terminado la clase pasada viendo un poquito de otras características que les había hablado Luz la clase pasada, era que en general la congestión tiene esa coloración azulada de la sangre con dióxido de carbono, este, y que además siempre la zona que está afectada de una congestión es una zona más fría y macroscópicamente se ve de color más oscuro porque la sangre está en un estado de éxtasis y más fría, menor Profe, temperatura, ¿verdad? Sí, puede llevar a la formación de las varices, ¿de se lo qué puede ver corazón? como varices. Bueno, con el tiempo, justamente muy bien la aclaración. ¿Se acuerdan cuando acá decía que en la microcirculación, si se mantenía la congestión durante mucho tiempo, se producía un estado de fibrosis del tejido conectivo, que acá nos dice más, en el journal van a encontrar así, tejido fibroso en las paredes de las venas, de manera que la dilatación en ese caso de las vénulas se hace más permanente. Al depositarse este tejido conectivo fibroso, va a hacer que mantenga esa luz y no va a producir la contracción, viste que tenemos esas pequeñas, esas pequeñas valvulitas y esa contracción que hace, que ayuda al movimiento de la sangre para volver a ascender y llegar nuevamente al corazón para ir a la circulación pulmonar y ser oxigenada. Entonces, por eso acá decía, justamente esta diapo, que la presento acá, que microscópicamente, como se mantenía en el tiempo, se podía producir en los espacios sinusoidales, pues siempre hablamos de esta microcirculación, podía formar este tejido conectivo y mantenerse en el tiempo. Sobre todo se hace hincapié en estos órganos que son los que filtran la sangre, los que tienen un gran contenido de sangre, como es el hígado y el vaso. ¿Queda claro? Porque la congestión tiene que estar bien clarita porque en base a eso nosotros vamos a pasar a hablar sobre edema. Después, en el caso de las causas, sí habíamos hablado un poquito de las causas que podían ser por alteraciones del sistema del corazón, que en este caso habría una insuficiencia de tipo cardíaca, por persistencias, anomalías de agujeros ovales persistentes, que comunicaban la sangre oxigenada con la no oxigenada, que podían ser alteraciones congénitas. Era defectos interventriculares entre los ventrículos o las aurículas. Habíamos visto también que lo producían muchas veces procesos de obstrucción como los trombos, alteraciones en la coagulación, y que bueno, en este tiempo deben haber escuchado mucho hablar sobre los trombos. Bueno, hoy vamos a hablar sobre qué es lo que causan los trombos. Y también habíamos hablado que podía ser producida la congestión por hipostasia, que es cuando un animal se mantiene durante mucho tiempo en una posición, no hay el retroceso de la sangre está obstaculizado y la sangre se acumula en zonas de declive. ¿Cuáles van a ser los resultados? ¿Cuáles son los efectos? ¿Qué es lo que produce en el organismo esta congestión? Va a dar, por supuesto, hipoxia, que es la falta de oxigenación de los tejidos. Si se mantiene durante mucho tiempo, puede llegar a producir la muerte del tejido. Esto durante mucho tiempo. Ahora, también lo que hace la congestión al estar la sangre estancada más tiempo en relación de las células sanguíneas con las paredes, va a activar procesos de coagulación y se van a formar trombos. También puede ser el resultado de edema, que pueden ser locales generales, que lo habíamos hablado en la clase pasada, que es cuando sale el líquido desde los vasos sanguíneos
hacia el intersticio, que puede ser los espacios intercelulares o habíamos hablado de las cavidades corporales. Procesos de cirrosis hepática, cuando son procesos crónicos, en este caso es el depósito de tejido conectivo fibroso en capilares sinusoidales, fibrosis difusa de la pulpa roja, ese sería el resultado de la fibrosis esta, y la induración parda del pulmón, que eso sí habíamos presentado algunas fotos en PowerPoint pasado, ya lo voy a traer de vuelta, donde se mostraba cómo el tejido conectivo ocupaba los espacios alveolares y al hacer las paredes más gruesas es más ineficiente el intercambio gaseoso. Que era cuando hablamos de hemosiderosis, que era el pigmento de los glóbulos rojos fagocitado por los macrófagos. Esto es lo que les mostré anteriormente. Y ahora vamos a hablar sobre el edema, que es resultado muchas veces es resultado de la congestión. Se entiende por edema que es la acumulación excesiva de líquido en los espacios intercelulares como en las cavidades. Vamos a tener plasma, proteínas, van a ser mayor que el líquido intersticial. Se van a acumular. Siempre ustedes tienen que entender que este traspaso de líquidos desde un extremo a otro va a estar supeditado a la acción de las presiones hidrostática y coloidosmótica. Eso tienen que tenerlo un poquito fresco para entenderlo de física biológica. No sé si ustedes tienen física biológica o en biología ven esto. Pero bueno, vamos a tener una presencia de líquido en el intersticio de órganos y en cavidades, y siempre se utiliza cuando ocupa algún espacio virtual, se usa el término, el prefijo hidro. Hidrocefalia, que lo deben haber escuchado. ¿Qué más han escuchado con el término hidro? ¿Algo más pueden haber escuchado que utilicen el término hidro, chicos? Hidrostático. Bueno, hace referencia al agua, pero así cuando hablamos de cavidades que contienen líquido, además que yo les tiré hidrocefalia, ¿han escuchado alguna más? En testículo, que por ejemplo también es muy común. Hidronefrosis, algo así puede ser, personal. Sí, también puede ser en el riñón, sí, también puede ser. También puede ser, mira cómo le Benjamín, por lo menos se pone presente. ¿Cómo le va, Benjamín? Buen día. Buen día, Gracias profe. por estar. Escuchen, nada. chicos. Vamos de vuelta. Esos términos van a encontrar cuando hace referencia con el prefijo hidro, hace referencia a una presencia de líquido. Generalmente el edema, nosotros hablamos de un animal de 4 patas, siempre se va a ubicar en las zonas más declives, por una cuestión de presión, de atracción de la Tierra, de los cuerpos que tenemos, la presión atmosférica. Entonces, cuando nosotros tenemos esa acumulación de líquidos, siempre se va a ir en las zonas declives y va a afectar siempre lo que es, estamos hablando de un animal de 4 patas, en el pecho, en el abdomen y en el espacio intermandibular. Generalmente son los más comunes. Cuando nosotros hablamos de un edema generalizado, hablamos de anasarca, que así se denomina, y generalmente el edema lo vamos a ver, ¿viste? Cuando nacen, no sé si han visto ustedes en el caso de las perras multíparas, cuando tienen muchos cachorritos y hay alguno que nace con algún defecto, alteración, o ha estado mucho tiempo en el canal de parto por alguna alteración, un parto distóxico, y se presentan esos cachorros que son todos redonditos, que están todos como hinchados. No sé si han visto alguna vez cachorros con esas características, que se dice que es ese edema generalizado. ¿Han visto alguna vez? No, Sí, no, parece profe. una bolsita de agua. Son una cosita toda redonda, deforme, No sé. y son blandas. Sí, son como blandas. Bien, ya les voy a buscar una fotito y les voy a subir. Por lo tanto, el edema siempre va a responder a la acción de las presiones. Por lo tanto, cuando hay la disminución de la presión coloidosmótica del plasma, y ahí viene mi pregunta, ¿qué es lo que genera la presión coloidosmótica? ¿Se acuerdan la presión hidrostática y coloidosmótica? ¿Las proteínas, profe? Las proteínas, como el Power lo dice, por lo tanto, un estado de hipoproteinemia, cuando hay una disminución de proteína, va a hacer que el líquido salga y se va a ser atraído siempre al lugar donde hay una disminución de estas presiones, por lo tanto va a salir del líquido. O sea, las proteínas atraen los líquidos y
mantienen los líquidos en su lugar. Y en el caso de hipoproteinemia, cuando me falta y disminuye la presión del plasma, va a hacer que del lecho vascular salga el intersticio líquido. En nefritis, inanición, caquexia, todos esos procesos bueno, en el caso de nefritis significa la inflamación de los riñones, procesos de inanición, caquexia, donde vos vas a tener procesos de hipoproteinemia y las nefritis porque perdés proteínas por la inflamación del riñón, porque va a estar alterada la filtración, vos vas a tener una hipoproteinemia. En el caso de, ¿qué más les quería decir? ¿Vieron cuando nacen esos cachorros y nosotros tenemos cachorros debilitados que no se alimentan, que ya nacieron y empiezan a quedar con las pancitas abalonadas? Y vos las tocas y presentan coloración azulada, están como más fríos y presentan líquidos. Muchas veces es por estado de desnutrición. Y vas a ver esos cachorritos cabezones con la piel pegada a sus cueritos, pero vas a ver las panzas abalonadas, que muchas veces puede ser por la presencia del parásito, pero también por la hipoproteinemia, porque se junta el líquido en la cavidad abdominal. Enfermedades también que pueden producir esa hipoproteinemia son la cirrosis, enfermedades hepáticas y parasitosis severa. Acá está el trichostrongilo, pero cualquier parasitosis de cualquier nematode va a producir también hipoproteinemia. Y lo que va a hacer es disminuir la presión coleidosmótica del plasma. Después, para seguir con la fisiología, el aumento de presión capilar o presión hidrostática venosa también va a producir un éxtasis venoso porque va a aumentar la permeabilidad. Este caso puede ser en forma local o general. General es cuando hablamos de alguna alteración de tipo cardíaca. La otra causa importante de edema es cuando hay alguna obstrucción o un impedimento en el drenaje linfático. ¿tá? Y las causas de la obstrucción de drenaje linfático, que es cuando tenemos, por ejemplo, esos ganglios inflamados, cuando tenemos en los ganglios presentan quistes, cuando tenemos también fuera del sistema linfático algún tumor que presiona los vasos linfáticos, cuando tenemos quistes, abscesos o cualquier tipo de proceso inflamatorio que obstruye el drenaje de linfa, también va a hacer que aumente la presión y va a hacer que aumente esta presión, esta obstrucción, perdón, del drenaje linfático y va a aumentar, por tanto, el éxtasis venoso. Y también hay alteraciones por toxinas. Volvemos a las toxinas, como de los venenos de serpientes, también tienen alteraciones en la presión. Cuando viste, no sé si ustedes vieron que cuando tenemos retenciones de agua y sodio, porque ustedes saben que nosotros en el organismo retenemos mucho sodio, el sodio atrae agua. Por lo tanto, nosotros cuando comemos comida salada, que en los perros pasa exactamente lo mismo, cuando le das un alimento balanceado muy salado, el animal toma mucha agua. En general, el exceso de agua que vos puedas consumir y que no está bien y que no está acompañado de una buena eliminación del exceso, también puede producir edema. Y también cuando hay procesos de enfermedades renales, donde están alteradas las hormonas, que son las que mantienen la regulación del agua y el sodio dentro del organismo. Por lo tanto, hay una gran cantidad de agentes causales que son de tipo fisiológico, patológico, fisiológico porque alteran el funcionamiento del organismo, pero es por referido a alguna patología. Cuando está, por ejemplo, alterada la hormona aldosterona-angiotensina, no sé si ustedes han escuchado hablar de este tipo de sustancias que tienen acciones vasoactivas. ¿Han escuchado, chicos? ¿Tienen algún recuerdo? Sí, profe, de Bien. fisio. Bien, bueno, por eso es tan importante el funcionamiento renal. ¿Cómo se va a ver el edema? El edema se va a ver en los espacios intercelulares, no es dentro de la célula, porque si estuviera dentro de la célula, ¿qué sería, chicos? Que entra en el parcial. Si es aumento de líquido intracelular, ¿qué sería? Vamos, no han leído nada. Aumento de líquido intracelular. Vamos. Chicos, eso entra en el parcial. Les quedan 5 días para estudiar. ¿Están en el horno, no? ¿Qué es lo primero que surge en la lesión celular?
¿Cuál es la primera degeneración o alteración que ustedes ven? ¿Recuerdan algo? Lo de la tumefacción, profe. Sí, la tumefacción turbia. Y después vamos a la degeneración hidrostática. Eso entra, chicos. Tumefacción turbia, aumento de contenido intracelular por alteración de la bomba sodio-potasio. Lean algo, por favor, porque van a estar perdidos. En el parcial no se confíen que es múltiple opción porque van a estar en el horno. Tienen que tener alguna idea, chicos. Por lo tanto, si yo hablo de edema, hablo que la presencia de líquidos es en los espacios intercelulares que van a estar agrandados, que van a ser de tamaño uniforme, de distribución regular, líquido finamente granular, con una suave coloración eosinofílica. En general no tiene coloración, pero la coloración se la va a dar la presencia de proteínas. Cuando el proceso se torna crónico, puede haber atrofia de las células parenquimatosas e hiperplasia de tejido conectivo. ¿Qué significa hiperplasia? Entra en el parcial. Aumento de número de células, profe. Bien, aumento en el número de las células. Bien. Entonces, si yo tengo un proceso que se mantiene en el tiempo, un proceso de edema por insuficiencia cardíaca, yo voy a poder llegar a tener también, fíjense, siempre vas a tener esta activación de tejido conectivo, casos crónicos. Después acá dice edema cerebral, espacio, bueno, el edema cerebral se presenta en los espacios perineurales o perivasculares aumentados. Y el edema pulmonar en los alveolos llenos de líquidos con residuo albuminoso, significa con restos de proteína. Ustedes tienen que entender que el edema en general es un trasudado. ¿Por qué? Porque no tiene que tener elementos contaminantes. En general, más que presencia de algunas proteínas, tiene que ser, para definirlo como edema, un líquido de color claro, que tiene también una densidad característica, que no me acuerdo si era menor a 1005, 1015, ya me voy a fijar, pero indica que esa solamente se entiende como edema, porque es un trasudado. Si es un exudado, ya tiene otras características y aumenta la densidad. ¿Cómo lo voy a ver macroscópicamente? Lo voy a ver con una consistencia firme porque el tejido va a estar denso, pastoso porque va a estar blando, va a tener un signo de Godet positivo. ¿Han escuchado el término? Signo de Godet. No. No es el postrecito, ¿no? Pero se escribe igual, quédense tranquilos. Ya les voy a mostrar. Y cuando nosotros realizamos la superficie de corte, cuando nosotros realizamos un corte, por ejemplo, en un hígado o en un vaso, nosotros vamos a realizar el corte, inmediatamente va a aparecer presencia de líquido de color amarillo pálido traslúcido en la línea de corte, porque resuma líquido. En vivo significa que el animal en presencia de este signo, esta lesión, va a estar la zona fría, tumefacta, generalmente no produce dolor, excepto que sea manifiesto que afecta a la parte nerviosa y la zona se va a ver con más peso. Para referirme a esto, voy a mostrarle estas cositas. No sé si ven esta foto, esta diapositiva del perrito, de esta boxer. Acá nosotros tenemos, ¿vieron este abdomen abalonado? Y es más, hay algunas fotos que aparecen de animalitos con este proceso de ascitis más marcado, que se ven toda la parte de la columna vertebral muy venidos abajo, con bajo peso, con toda la columna marcada, y presentan también signos de deshidratación. ¿Por qué? Porque generalmente por ejemplo, estas patologías en los boxers van siempre acompañadas de insuficiencias de tipo cardíacas o renales. Por lo tanto, está afectada la eliminación de líquidos. Entonces vos vas a ver, cuando nosotros tenemos esta presencia de líquido, de edema, dentro de la cavidad abdominal, se denomina ascitis. Esta foto que había puesto acá a la derecha era para representar lo que era el proceso inflamatorio con aumento de tamaño, hiperemia. Bueno, acá hay un proceso de hemorragia en realidad adentro del ojo que se llama ifema. Pero quería mostrar cómo también este proceso, cuando vos lo definís en un primer momento, puedes decir que el ojo está edematizado y está hiperémico, porque está aumentado de tamaño. Y después tú vas a tomar una color azul si sigue el edema. Este es el caso del signo de Godet. Esta foto está en internet, que es la del conejito. Es una
es una prueba que se hace, se denomina digitopunción. Porque ¿qué vos haces? Vos ves el proceso, el aumento de tamaño del tejido y vos realizás la presión en el dedo, no es que lo haces fuerte, realizás una leve presión y se queda el dedo marcado cuando hay procesos de edema. Esto también se ve en las personas que sufren procesos, alteraciones en las venas y que se produce la hinchazón de las piernas. Generalmente en las personas mayores, vos también realizás, cuando vean a los médicos cómo lo hacen, realizan también los médicos de humano la digitopunción, tocan la pierna porque tienen que tocar la temperatura y hacen levemente la digitopunción para ver si se mantiene marcado. En el caso de esta vaca, que también quería mostrarle cómo el edema se manifiesta en las partes bajas, más allá de ser una raza que tiene papada, esta papada está, si la ven, como abalonada, y la parte de porque es una vaca joven que no tiene edema en la parte de declive, no en la glándula mamaria, que sería esta, tiene edema en esta parte porque cuelga, el líquido se va a esta parte más declive y va a estar frío. En el caso de este edema de la ubre, que es por retención, posparto, son alteraciones que pueden aparecer posparto o por alguna alteración en la digestión, en alguna presencia de algunas plantas tóxicas, yo puedo tener también este edema de la ubre. Fíjense, no sé si se puede ver los dedos marcados. ¿Ven 3 puntos que están marcados en la ubre? ¿Se puede ver? Sí, sí se ve. Bueno, es porque el veterinario ya ha realizado la digitopunción y se mantiene. Eso quiero que quede claro, que ustedes cuando la realizan, se mantiene y vuelve lentamente el tejido a la posición original. Eso es el signo de Godet positivo. Cuando se mantiene esa digitopunción, es presencia de líquido en el espacio intersticial, presencia de edema. Vamos de vuelta. Y acá bueno. Esto le quería... A ver. No. Ay, me fui. Acá estamos. Por lo tanto, yo voy a ver esta zona con más peso. Fíjense que esa ubre pesa, duele, pero va a doler por el tamaño que tiene. Y cuando estos procesos de edema ocupan espacios particulares, toman espacios, nombres de las cavidades que ocupan. En el caso de la cavidad abdominal se denomina citis. Y yo, para diferenciarlo, además de todas estas características que puedo verlo macroscópicamente, realizar la digitopunción, también puedo realizar una punción, siempre realizada por un profesional que sepa realizar una punción. Voy a extraer también ese líquido que tiene las características de trasudado. Otros procesos son el hidrotórax, el hidropericardio, que es cuando presentan líquido en el espacio pericardio, hidrocele, cuando se presenta en el escroto, anasarca, y bueno, y otros que se presentan en distintos lugares. Ahora sí, estos referidos a alteraciones circulatorias. Yo ahora les voy a presentar lo que es la hemorragia, que es un poco más pesado porque todos sabemos qué es la hemorragia. ¿Qué es la hemorragia, chicos? ¿Qué entienden por hemorragia? La pérdida de volumen de sangre, profe. Bien, es la pérdida, y más que todo decir siempre salida de sangre, porque ¿qué es lo que pasa? Vos podés hablar de pérdidas hacia el exterior, pero también tenés pérdidas de sangre hacia el interior por la ruptura de algún vaso que esté dentro de alguna cavidad. ¿Y qué es lo que pasa? Vamos a hablar sobre hemorragias, pero vamos a hablar sobre distintas hemorragias y van a ver que pueden tener distintos tamaños y toman distintos nombres. Por eso esta partecita es media Profe, pesada. Sí. ¿puede ser por algún trastorno, digamos, en lo que sería la cascada de coagulación? Puede ser por trastornos en la coagulación, por rupturas de vaso, y ya vamos a ver todas las agentes causales. Hay 3 grandes agentes causales de hemorragia. Pero lo que es un poquito pesado de esto, que van a hablar de hemorragias que son muy pequeñas, desde petequiales que miden 1 o 2 milímetros, que son esos puntitos rojos que yo les mostraba en la mucosa del bovino en la clase pasada, hasta hemorragias muy manifiestas que están dentro de cavidades. Entonces, esta parte es medio pesadita porque habla de los tamaños. Esto van a tener que estudiar para final. Entonces vamos a definir la hemorragia, la extravasación sanguínea de salida de todos los componentes de la sangre hacia el exterior, hacia el exterior del sistema vascular. Puede ser el intersticio, puede ser la cavidad o puede ser el exterior. Y ahí viene la explicación. Después se pueden clasificar según el curso.
agudo, crónico. Caso de crónico, siempre hablamos de hemorragias pequeñas. Crónicos que se mantienen más de 24 horas, ¿no? O, por ejemplo, en caso de parasitarias también, que mantienen una hemorragia así, pérdida de sangre eh, en materia fecal, periódicas, eso se refiere cuando dice crónico. Se pueden clasificar según la localización externa o interna, se pueden también definir según el vaso afectado, arteria, vena o capilar, y acá viene según la forma y tamaño. Entonces nosotros vamos a tener desde hemorragias que son muy pequeñas, de 1 a 2 milímetros, que son las petequiales, que son esos puntitos de tamaño de cabeza de alfiler que aparecen en las mucosas, la mucosa ocular, bucal, vulvar. En todos los tipos de mucosas vamos a ver este tipo de pequeñas hemorragias petequiales. Las equimosis van a ser cuando son mayores a 2 milímetros, puntiforme, y pueden llegar hasta 2 a 3 centímetros. Las víbices, que no se utiliza mucho este término, pero sí está descrito, son como pinceladas hemorrágicas. Estos generalmente aparecen en los órganos de tipo tubular, como el intestino, que aparecen como láminas de hemorragias que se pueden llegar a ver. Los púrpuras son puntos hemorrágicos dispersos, son como diferentes tipos de manchas en el intersticio. Sugilaciones e impregnación hemorrágica sin límites precisos. Entre la púrpura hay enfermedades que le llaman púrpuras hemorrágicas. Eso lo van a ver más adelante. Y las sugilaciones son impregnaciones hemorrágicas también sin límites precisos. El hematoma es un tipo de hemorragia. ¿Por qué? Porque vos realizar un golpe, un traumatismo, que para hablando específicamente, vos vas a tener ruptura de los capilares. Entonces vas a tener, y aparte produce un proceso de inflamación, entonces aumenta la irrigación y sale sangre y se mantiene contenida por los tejidos. Entonces los tejidos circundantes son los que van a, van a permitir la presencia de esa sangre extravasada en ese espacio. Ese es el hematoma. Fíjense que el hematoma después toma distintas coloraciones. En un momento se pone rojo, después se pone azulado, después se pone más contenido más duro, que es el tejido fibroso, y después se reabsorbe. Ese sería el mejor de los casos. Y también las hemorragias se van a clasificar según el lugar donde el espacio que van a ocupar. Entonces van a encontrar el término hemotórax, que es cuando hay presencia de sangre en la cavidad torácica, hemopericardio en el peritoneo. Hemartrosis es cuando aparece sangre, pérdida de sangre dentro de las articulaciones. Y después van a encontrar el término también utilizado dependiendo en qué mucosa o en qué orificio natural aparece. Entonces vas a tener procesos de epictasis cuando aparecen esas gotitas de sangre por nariz, hemoptisis cuando aparece sangre por boca, pero es de origen respiratorio, cuando hay algún tipo de lesión. Hematemesis cuando aparece en boca, que es de origen digestivo por alguna úlcera duodenal o estomacal, que se presenta sangre a través de la boca. Melena, se dice que hay una hemorragia en melena cuando hay materia fecal que aparece hemorragia, pero es de color oscura. Significa que es del intestino grueso. Si es negruzca es que ha pasado procesos digestivos, que es del intestino delgado, que ha sufrido pasaje de jugos gástricos. Rectorragia, hemorragia anal de color rojizo, porque significa que ha surgido este tipo de hemorragia en el intestino grueso, en las últimas porciones del intestino. Por eso es de color rojo. Metrorragia cuando es de origen uterino, que en general esto aparece postparto en los animales. Y hematuria es la sangre que se presenta en orina, que generalmente aparecen como glóbulos rojos. Después van a ver, bueno, este tiempo de cómo se clasifican, según son agudas o crónicas. Cuando hablamos de hemorragia, siempre vamos a hablar de hemorragias que son tolerables y otras que van a producir un shock de tipo hipovolémico, que es cuando disminuye la presión o el volumen por minuto que va a mover el corazón. Y van a entrar en un estado de shock, que ya lo vamos a definir con las chicas, y es cuando el organismo puede adaptarse a unas pérdidas, por eso dice que
son tolerables cuando son menores al 15% del total de sangre que contiene el animal y no tolerables cuando son mayores al 15%. Si son hemorragias de tipo crónico, esas pequeñas pérdidas que pueden aparecer por tubo digestivo, por vía oral o demás, yo voy a tener procesos, pueden llegar a manifestarse anemias, pero tienen que ser durante mucho tiempo. Y ahora vamos a ver las fotitos. Acá les quería mostrar cómo se ven. Fíjense que en este órgano, que en realidad es cavidad abdominal, fíjense que se ven todos esos puntitos de color rojo, ¿tá? Se van a ver, y acá tenemos, acá tenemos, ¿esto qué sería, chicos, para ustedes? Y ya les digo qué es. ¿Qué sería la foto de que está en fondo azul? ¿Qué les parece que es? ¿Es un rumen? Sí, bien, no es fácil porque justo por la forma en que está cortado, lo que se ve es la serosa externa, donde se ve la hemorragia, la presencia, y después fíjense cómo afecta la pared, después está cortada en el interior y se ve la farbe del retículo rumen, retículo rumen, y se ve de color oscurecida. Ven la hemorragia y algunos coágulos también presenta. Supuestamente esto dice que es pericardio. La verdad que yo forma de pericardio no le veo, no sé si esto está bien, pero sí les quiero marcar acá cómo se ven las hemorragias como formas de puntito. Me parece que acá está errado porque hay mucha grasa acá en esta zona. Y lo que yo puedo ver acá, no puedo definir bien el órgano, dice que es pericárdico, pero no le veo la forma tampoco de pulmón atrás. Lo que sí les puedo decir es que en la serosa se ven esos puntitos de hemorragia, es para manifestar solamente el tipo de hemorragia. ¿Y se acuerdan cuando decíamos que se veían con bordes irregulares y demás? Este tipo de hemorragia, por ejemplo, en esta pared, que decían con bordes irregulares, como manchas, esas son las sugilaciones. Vamos a ver otra. Esto sería riñón, que está descapsulado, que sí se lo tiene que hacer en el proceso de necropsia, y atrás se ven los intestinos, pero ahí se ven en las hemorragias, bueno, que ya se han coagulado. Este es un corte de una cavidad torácica, no sé si lo pueden visualizar, esas son las costillitas, y que hay presencia de sangre en la cavidad torácica, por lo tanto se llama hemotórax. Bueno, acá está todo de color rojo muy intenso, pero quería manifestar la presencia de sangre que no ha coagulado. Bueno, de vuelta están las explicaciones y aumentamos algunos otros términos que se presentan por la antropunterina hematosalpix, en los espacios meningios, que se ubica en la zona subdural o subaracnoidea. Y esto ya lo vimos. Y esto sí es importante. ¿Qué es lo que puede causar las hemorragias que ustedes ya lo decían de alguna manera? ¿Cuál es la patogenia? ¿Cuál es el agente causal? El agente causal y cuál es... El agente causal pueden ser traumatismo, agentes de tipo infeccioso, pero ¿qué es lo que causa que salga? Y puede ser desde una debilidad en la pared, que es la porrexis, que es por debilidad en la pared vascular, que este es el caso que no hay mucho en animales, la verdad. Aneurismas siempre se han diagnosticado más en humanos, pero en animales recién en el último tiempo. Pero la verdad que sin una tomografía o una ecografía en animales muy pequeños no se diagnostican muchos aneurismas. ¿Qué es lo que pasa con el aneurisma? Bueno, en el aneurisma tenés el vaso sanguíneo y tenés una dilatación. Y al estar esa dilatación hace que el vaso no cumpla la función, entonces está débil en cualquier momento por cualquier traumatismo, cambio de presión, además se puede romper. Y el tema es que puede estar durante mucho tiempo, obstaculiza también la circulación porque hace como un torbellino en ese espacio que no circula en forma lineal, pero la debilidad se denomina por rexis. También puede ser por diabrosis, que es la corrosión en la pared por un proceso extravascular, que es cuando hay procesos de úlceras, tumores, porque los tumores, como habíamos visto, se acuerdan que invadían las células endoteliales, los espacios intercelulares, y podían invadir el sistema circulatorio,
Y las úlceras también producen lesión en los endotelios y va a producir la ruptura del vaso sanguíneo. La diapéresis es cuando se produce, que es un proceso normal de la inflamación, no normal en el organismo, sino es parte del proceso inflamatorio, que es cuando se produce el aumento de permeabilidad vascular, que se produce la retracción de los extremos de las células endoteliales y deja salir glóbulos blancos y glóbulos rojos al intersticio. Generalmente se dan los glóbulos blancos por proceso de diapéresis para atacar la noxa que está afectando el tejido. Y por trastornos de hemostasia, que era lo que ustedes decían, por deficiencias en plaquetas, alteración de la protrombina, disminución en los factores de algún trastorno en los factores de la coagulación. Entonces esto va a hacer que ante cualquier traumatismo, ante cualquier salida de sangre, o va a aumentar la posibilidad de favorecer la aparición de hemorragias. Esta foto es de pulmón. Fíjense que yo tengo acá los septos alveolares, que están sí o sí también aumentados de tamaño con los núcleos grandes, y todos esos circulitos son los glóbulos rojos dentro del área de intercambio gaseoso. Está ocupando los alveolos. Esta es una hemorragia que se produce en los alveolos. Fíjense que también están aumentando el tamaño y el grosor de las paredes, por eso si se mantiene en el tiempo, va a producir aumento de tejido conectivo también. Acá está el alveolo como debería ser, con solamente presencia de aire. La etiología es ante-mortem, que son antes de que mueran. Podemos tener procesos que son normales, fisiológicos, que hay una pérdida de sangre normal en los partos o en los celos, que es el caso de las perras, que se produce un sangrado en el proestro. No sé si han visto que es un sangrado característico. Generalmente algunas perras lo manifiestan más que otras, depende de la raza. También pueden ser las causas por incisiones, por rupturas, por necrosis, por trastornos metabólicos en las paredes, las arteriosclerosis. Las arteriosclerosis, nosotros habíamos hablado algo sobre, son procesos que se deposita material graso, fibroso, de tejido colágeno, y forman placas arteriomatosas que se llaman así, y que producen alteraciones en las paredes vasculares, y estos trastornos metabólicos de las paredes van a hacer que alteraciones en el flujo van a producir una inelasticidad y van a alterar también la resistencia de ese vaso sanguíneo. Enfermedades por virus, bacterias, neoplasias, agentes químicos, cloroformo, cianuro, arsénico van a producir el tipo de hemorragia. Hipoxia de las células endoteliales, ¿por qué? Cualquier daño en las células endoteliales, como la vitaminosis A, va a producir que sean más débiles y sean menos resistentes a los distintos cambios de presión y va a producir hemorragia. Microscópicamente, esto está mal, tendría que estar al otro lado. Microscópicamente, como la imagen mostraba, vamos a ver los eritrocitos fuera de los vasos sanguíneos, puede verse la lesión endotelial y puede verse la hemosiderina, que son esos macrófagos que degluten los pigmentos de los glóbulos rojos. Pueden darse presencia de fibroblastos cuando hay procesos de reparación o cuando hay procesos de activación de tejido conectivo como fibrosis. Esto vamos a terminar y vamos a cortar un ratito. Macroscópicamente vamos a ver obviamente la salida de sangre, va a ser más intenso o menos intenso el color dependiendo del origen también de la sangre. Y con el tiempo se puede tornar verde, amarillento, negruzco. ¿Por qué? Porque muchas veces va a haber la presencia de ácidos sulfídricos, que se denominan así, productos de degradación que pueden transformar la coloración de la sangre. Pero eso generalmente se ve en animales muertos que ha transcurrido un tiempo importante. Sí, fíjense que los moretones, los hematomas, para decirlo así, que son esos hematomas, toman una diferente coloración y tiene que ver con la oxidación de las células que se tornan después azulados, verdes o amarillentos y después desaparecen porque justamente son fagocitados por las células inflamatorias. Significado y magnitud, que es para ver muchas veces cómo se denomina el resultado, va a depender dónde ocurra, qué magnitud tiene, si es un proceso agudo, si es un proceso crónico, siempre va a depender, no sé qué me está apareciendo,
Siempre va a depender del tejido donde se produzca y la magnitud de la hemorragia. Puedes tener de procesos de anemia en el caso de las crónicas hasta la muerte y el shock por pérdida masiva de sangre cuando tenés mayor al 15% del contenido total. Esta es una hemorragia del tipo cerebral. Ahora vamos a dejar hacer un deje acá, si les parece. Estamos ya como a las 9:30. Así hablamos de trombo y émbolo. Quería ver si llegaba a shock para dar antes que las chicas, pero me parece que no voy a llegar. Chicas, ¿están preparadas ustedes para la clase? Sí, profe. Buenísimo. Hacemos, chicos, un deje de 10 minutitos, un poquito menos. Yo busco el mate y seguimos, dale. Bueno, Estén preparadas, chicas, para que ¿quieren quedar cuando volvamos? ¿Quieren dar ustedes primero y después yo o al revés? como usted prefiera, no hay problema. Bueno, ahí lo ven. Hacemos unos minutitos, chicos. ¿Alguna duda de esta parte? No tengo una epistasis cuando vos tenés esa salida de sangre desde la nariz. Y acá tenemos el mucosa, donde tenemos equimosis, donde tenemos estas, y algunas son petequiales, le ponen porque son esos puntitos más pequeños, y van aumentando el tamaño. A mí lo que me gustaría de esta imagen es que ustedes reconozcan que esto indica una hemorragia que está en la mucosa. Hay algunas hemorragias que son evidentes donde vos ves la sangre saliendo por un orificio natural, que no es natural que salga sangre, pero sí el orificio. Entonces, y no es lo mismo, y esto tienen que quedarles a ustedes marcado, que estas serían formas de hemorragia. ¿Cuándo van a ver ustedes como algún caso clínico, como me decían ustedes, problemas de coagulación? En el caso de envenenamiento en animales, en caninos sobre todo, los gatos es mucho más raro, por rodenticidas. Los rodenticidas tienen warfarina, que es un anticoagulante. Entonces lo que hace es agota los factores de la coagulación del organismo, produce hemorragias y generalmente se la ve por ahí que estornuda, puede salir por la boca, por la nariz, y también se ven en las mucosas. Empiezan a aparecer esas manchas de color rojo violáceo en las mucosas, petequia, equimosis, que son más grandes, y están dispersas dentro de la mucosa. Esto nos indicaría que hay un problema de coagulación, alguna enfermedad de base. La leishmania también puede presentar con pequeñas hemorragias. Entonces, es un signo que ustedes tienen que identificar y tienen que aprender a buscar cuál es el origen, que puede ser por alteración de los factores de coagulación, por presencia de algún agente infeccioso o demás. Pero no pierdan de vista que estos son formas de hemorragias. Siguiendo, yo voy a seguir un poquito más antes de darle el paso a las chicas para dar dos conceptos, y como ya nos quedan poquitas clases, quería decirles, por ejemplo, que ustedes van a escuchar mucho ahora hablar sobre el trombo, la trombosis. Para aclarar lo que es un trombo, es una formación de una masa sólida que está constituida por los elementos de la sangre. Y este trombo se mantiene adherida a la pared del vaso o cavidad. ¿Puede ocluir? Sí, totalmente o parcialmente. En general, ocluyen parcialmente la luz. Algunos le dicen que es un coágulo en el sistema circulatorio vascular. A mí coágulo por ahí no me gusta utilizarlo al término como sinónimo de trombo. Trato de que por ahí se entienda que el coágulo responde a una cascada de reacciones, que es un coágulo que se forma para evitar la salida de sangre del sistema circulatorio por alguna ruptura de vaso. Entonces trato de que el término coágulo responda a una lesión, a una herida, que se forme un coágulo. En cambio, el trombo está dentro del sistema vascular, está formada en una masa sólida formada por los elementos de la sangre, pero responde siempre a alguna alteración, que ya vamos a ver bien la etiología, por alteración del flujo, de la pared endotelial y demás. Entonces no es normal que no estaría cumpliendo una función como el coágulo en sí, que va a cumplir la función de taponar un vaso que se ha roto. ¿Se entiende esa parte?
Entonces, cuando yo hablo de un trombo, es que no está para tapar nada que esté roto. El trombo es algo que está obstruyendo la normal circulación sanguínea. ¿Cuál puede ser la etiología? Que son los agentes causales y factores predisponentes. Todos estos términos también van en el parcial. Pueden ser lesión endotelial, que puede ser por rupturas, abrasiones, placas arterioscleróticas, que son estas placas de tejido adiposo, de tejido de fibras de colágeno, que se adhieren a las paredes, arteritis, inflamación de las arterias por algún agente infeccioso, alteración del flujo sanguíneo, cuando hay procesos de éstasis que se detiene el flujo sanguíneo, no necesita ser total, sino puede ser parcial, turbulencias, aumento de la, de la circulación sanguínea, que puede ser turbulento porque hay alguna obstrucción más adelante o alguna ligadura que no deja que circule normalmente, alteración en la composición de la sangre, cuando hay una hipercoagulabilidad por estar afectado alguno de los factores de la coagulación, aumento de fibrinógeno o alguna alteración de tipo hepática, que va a alterar el metabolismo celular. Los trombos se van a clasificar según el color en trombos de color rojo, blanco o mixto, y también según la forma también del trombo. Nosotros vamos a tener trombos que son rojos, cuando están formados básicamente por elementos de la sangre, que son los glóbulos rojos, que son los trombos de coagulación. También pueden ser venosos, pueden ser en el sistema venoso, puede ser por el flujo lento. Trombo blanco de aposición, porque las placas se intercalan, placas plaquetarias, placas de leucocitos, y es de forma también irregular. Entonces predominan las células blancas, entonces es un trombo más pálido. Generalmente el trombo blanco es de la sangre arterial y son trombos que se forman rápidamente. Y el mixto es aquel que presenta una cabeza de glóbulos blancos y una cola de glóbulos rojos. Laminado es cuando presenta distintas capas de glóbulos blancos, rojos que van intercaladas. La localización. Nosotros podemos encontrar trombos que van a estar ubicadas en la pared, adheridos a las paredes, en la bifurcación de dos vasos sanguíneos, se puede encontrar en el medio, pueden ser ocluyentes cuando taponan completamente la luz de un vaso, o pueden ser canalizados, que es cuando se produce el trombo pero se produce la circulación, aunque sea disminuida, porque por el centro de este puede circular sangre. Van a depender siempre qué es lo que causa la formación del trombo. ¿Qué es lo que puede pasar con el trombo? Como sucede. Vos podés usar sustancias que son anticoagulantes, que van a desarmar la formación del trombo, van a licuar van a usar distintas enzimas, van a utilizar anticoagulantes, van a tratar de buscar cuál es el agente causal que hizo que se formara y lo van a tratar de eliminar. Entonces, vos lo tenés que eliminar, ¿por qué? Porque te va a producir en el tiempo, si es una oclusión parcial, va a estar disminuida la irrigación de los tejidos, entonces te va a producir un proceso de isquemia en el tiempo. Muchas veces algunos trombos, el peligro, que se forman en una parte del sistema circulatorio, pero se pueden desprender y empezar a circular y formar lo que se denominan émbolos, que son cuando van ¿cuál es el problema de estos émbolos? Que van a tapar vasos muy pequeñitos porque van a quedar agarrados, según el tamaño del trombo, en los vasos, en la microcirculación. Pueden en el mejor de los casos tener la disolución, que nuestro sistema inmune reaccione y los glóbulos blancos me lo eliminen, o la lisis progresiva, porque ustedes saben que los coágulos tienen un tiempo y después empiezan a activarse enzimas como la plasmina para producir la degradación del mismo coágulo. Pueden organizarse si es un trombo ocluyente, por ejemplo, puede el sistema circulatorio formar nuevas vías de irrigación con nuevos capilares para tratar de irrigar la zona y que no quede con poca irrigación. Canalización, que es cuando se producen capilares anastomosados, significa que los capilares van a formarse, van a empezar a conectarse para poder suplir la oclusión que forma el trombo. En el peor de los casos, puede ser invadido por presencia de agentes bacterianos y formar absceso,
O si son trombos muy viejos, que no van a alterar la circulación general, se puede producir la mineralización y quedar pegado a la pared por un tiempo determinado. Por eso dice mineralización, se refiere a la calcificación. Este es el caso de la imagen, había quedado como una trombosis venosa que muestra la formación del coágulo en una vena y cómo se lo ve al coágulo que ocupa toda la luz de la vena. Nada más que parece parte del sistema digestivo, no se ve nada más. Ahora vamos al émbolo. ¿Por qué el trombo va de la mano del émbolo? Porque están muy relacionados. Cuando nosotros hablamos del émbolo, puede tener distintas formas, distintos componentes. Puede ser desde sólido, puede ser líquido o puede ser gaseoso. Por eso en la definición ustedes van a encontrar que el émbolo o la embolia es una masa extraña que circula por la corriente sanguínea y que va a producir el enclavamiento del árbol vascular. ¿Por qué ese enclavamiento? Porque en algún momento el émbolo va a quedar retenido según el calibre de los vasos. Entonces, en la definición de émbolo, ya sea de cualquiera sea sus orígenes, siempre va a generar una respuesta de tipo patológica en el organismo. Cuando nosotros hablamos de émbolos sólidos, podemos hablar desde trombos que se han desprendido y han empezado a circular, células neoplásticas. ¿Se acuerdan cuando mostrábamos la fotito de las células neoplásticas que podían tener, son células de gran tamaño y que circulan muchas veces con la descamación en grupos celulares, y estos grupos celulares pueden circular y pueden ocluir y formar una embolia. Una placa arteriomatosa que se desprenda, cuando se produce la fractura de huesos largos y hay una liberación masiva de la médula roja, que tiene mucho contenido graso, muchas veces va a ser reabsorbido o puede circular, o lo ideal es que lo absorban los ganglios, la linfa, el sistema linfático, y lo transporte como kilomicrones. Pero si no sucede esto y es absorbido o entra en el sistema circulatorio, también va a producir una embolia porque es un contenido que no lo puede disgregar o romper rápidamente el sistema inmunológico. Los glóbulos blancos no lo pueden atacar inmediatamente porque es de repente. En el caso del líquido también es cuando ingresa líquido, el caso del émbolo líquido, cuando ingresa líquido, como puede ser en un parto distóxico, algún líquido amniótico, que puede ingresar a través de los vasos umbilicales, presencia también de grasa, que puede suceder justamente también por esta fractura de huesos largos. Y el émbolo gaseoso es aquello que se producen puede ser por una descompresión en forma abrupta, que es cuando ingresa mayor cantidad de gases adentro del sistema circulatorio, cuando no hay descompresión paulatina, porque hay gases que nosotros respiramos, que están en la atmósfera, que son mucho más livianos que el oxígeno, ingresan rápidamente a la célula, como el nitrógeno, y va a producir una embolia de tipo gaseosa. Y la otra, ¿cuál puede ser otra que puede causar una embolia de tipo gaseosa? ¿Qué es lo que hacemos muchas veces los médicos, de humanos y veterinarios? ¿Cómo podemos producir una embolia gaseosa? ¿Qué les parece? ¿Alguna idea? ¿Con la máscara de oxígeno, profe? No, más dentro del sistema circulatorio. ¿Qué es lo que usamos ¿Inyectando mucho? aire, profe? En Sí, el como aparecía sistema en las películas. circulatorio. Claro, pero viste que antes aparecían en las películas viejas que apareció una enfermera mala con cara de loca y le inyectaba una jeringa, venía con una jeringuita así de aire, lo ponía y lo mataba. Bueno, eso no existe, porque tiene que ser mucha la cantidad de aire para que te mate. Pero en animales nosotros usamos mucho la aplicación de suero, pero muchas veces el animalito queda sin control, mal cuidado, y se acaba el suero, queda la vía abierta y nosotros tenemos que medir el tamaño del animal y la superficie corporal del animal para saber hasta qué punto, por ejemplo, lo tenemos que hidratar. Y después si vos dejas abierto un suero en un gato pequeño, en un animal de talla pequeña, vos lo podés matar con la cantidad de aire que queda en la vía.
Entonces eso vos en ese momento generas una embolia de tipo gaseosa y el animal se te muere. Entonces esa es la forma iatrogénica de generar este tipo de alteración. ¿Qué es lo que pasa con el émbolo? A ver, quiero ver si me falta algo acá, ¿no?